En los videos anteriores vimos algunas teorías de cómo se origina la inflación. Hoy ya no vamos a hablar más de eso, sino que vamos a ver ya teniendo la inflación como dada, vamos a tener algunos tipos de inflación. El primer tipo de inflación que tenemos es la estanflación, que es cuando se da la inflación más una caída en el Producto Interno Bruto y por lo tanto una caída también en el mercado laboral. Este fenómeno se conoce, es bastante raro y ocurre, ¿verdad? Y se conoce como estanflación. La estanflación es más común cuando la inflación es por el lado de los costos. Muy bien, ahora, aquí volvemos a hablar nuevamente de la inflación subyacente. Dice que es aquella subida de precios que excluye productos energéticos, pero si investigamos un poquito más, también habla de los alimentos de consumo diario. El tercer tipo de inflación que tenemos es la deflación, y dice que es una inflación negativa, o sea, no es el incremento generalizado y sostenido de los precios, sino que es el decremento generalizado y sostenido de los precios. ¿Qué causa esto? Porque alguien podría decir, eso está bonito, que los precios cada vez estén más baratos, entonces eso parece interesante, ¿verdad? Que los productos yo los pueda comprar más baratos, pero recordemos que esos precios más bajos que yo estoy adquiriendo es empleo que otra persona está perdiendo y también desincentiva el consumo actual y la producción actual, la deflación. El término dentro de los tipos de inflación más importantes que tenemos también está la hiperinflación, que es una inflación pero gigantesca. Aquí dice del 1000% al año, o sea que los precios crecen en un 1000%, ¿eh? Sería un 0, casi que se duplican o se triplican por semana, casi los precios. Esto provoca graves crisis económicas, puesto que no, imagínense lo que vimos en las sesiones anteriores, ¿verdad? La evaluación financiera de proyectos, cómo se trabajaría, la tasa que uno colocó en el KPM, esa tasa que tenemos ahí ya no funcionaría porque ya quedó muerta por la inflación, entonces nosotros por expectativas la anclamos mucho más alta, entonces es caótica esta situación. Ahora, ya vimos que la deflación no es muy conveniente, entonces es más conveniente la inflación. Entonces, ahora vamos a ver por qué es importante que haya inflación, aunque sea un poquito. La inflación es importante si se mantiene, dice el Banco Central Europeo, si se mantiene entre el 2 y el 3%. Ahora, desde hace algunos años, los países vienen trabajando con metas explícitas de inflación. Vamos a desglosar la palabra metas explícitas. Primero, meta es que pone un margen, yo quiero llegar hasta aquí, y explícita es que lo hace saber a la sociedad o al país de antemano. Por ejemplo, las metas explícitas de inflación para Guatemala es 4% con un margen de 1 hacia arriba y un margen de 1 hacia abajo. Entonces, el pueblo de Guatemala ya sabe que la inflación va a estar entre 4.99 como margen superior y no menor al 3%, ¿verdad? Entonces siempre se mantiene ahí. Solo el año pasado que se salió un poquito, pero sí es por un shock del sector externo que afectó a la economía, ¿verdad? Pero es muy raro. Mientras tanto, esto permite que las expectativas de los agentes económicos queden ancladas. Ahora, aquí habla un poquito de por qué la deflación es mala. Dice que ralentiza el consumo y el crecimiento económico, pudiendo derivar en una espiral, ¿verdad? Un ciclo vicioso deflacionista con terribles causas para el país. La deflación es tan mala como una hiperinflación. Ahora, dentro de las metas explícitas de inflación, ¿por qué Guatemala tiene un 4%? ¿Por qué le dijeron que colocaron un 4%? En realidad no es alguien que dice, ¿verdad? Sino que es según la estructura productiva del país. Recordemos que eso lo vimos en videos anteriores. Guatemala se hacen ciertos análisis estadísticos y se llega a la conclusión que, dada la estructura productiva del país, la inflación en Guatemala no puede llegar a cero. ¿Sí? Tiene que mantenerse lo mínimo en un 4%. Y eso lo dice la misma estructura del país. El Salvador y
Honduras, dado que tienen la misma estructura o una estructura productiva igual a la de Guatemala, también Honduras tiene esa meta explícita de inflación y El Salvador la tenía hasta antes de dolarizar su economía.